Hola, Adam, ¿qué haces? Pues nada, tío, aquí, pues repasando cosillas, que se me viene un curro encima importante, tío. Voy a estar este septiembre casi todos los días en directo y bueno, pues tengo que repasarme algunas cosas. ¿Y tú qué haces? Yo nada, estoy aquí destorquelando un Eurogame Evergreen de esos Gateway con deck building y un toque de Take That que se llevó el Spiel des Jahres hace un par de años, compitiendo contra otro de Stock Holding con mucho RNG y un Push Your Luck LCG con un puntito de Bluffing y Snowball que les molaba mucho a los Grognards. Aunque digan que tiene un poco de AP y que es un card driven oculto, la verdad es que el puntito de engine building y pick and deliver de las últimas fases del juego me parece brutal para llevar el point salad de la puntuación. Y también me estoy haciendo la merienda. Es normal y frecuente que cada hobby, con el paso de los años, vaya desarrollando su propia jerga. Pillamos ciertos términos en inglés, acortamos, mezclamos y voilà, ya tenemos un nuevo palabra con el que identificar algo característico de la afición. Por desgracia, no existe un diccionario completo actualizado jugón, no jugón. Así que me he puesto a recopilar todas las palabras que considero oportuno para hacer un vídeo completo, definiéndolas brevemente y a mi forma de entenderlas, ya que muchas de ellas pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Soy consciente de que no estarán todas y estoy seguro de que, a medida que la afición crezca, irán apareciendo nuevas. Para esto estará la sección de comentarios. Dejaré fijados aquellos con palabras que se me hayan podido pasar para que podáis revisitar este vídeo siempre que queráis. Además, para facilitar un poco las cosas, pondré en la descripción todas las palabras definidas en el vídeo con su tiempo correspondiente, para que podáis encontrarlas con un solo clic. Muchas de estas palabras estamos acostumbrados a escucharlas en inglés, así que en la descripción os pondré también las guías de las palabras en dicho idioma, para que os sean más fáciles de identificar. Dicho esto, comencemos con la primera, por orden alfabético. Un 4X es un juego de mesa estratégico que se fundamenta en 4 pilares. La exploración, normalmente con unidades por el tablero, revelando nuevos territorios. La expansión, usando el control de dichos territorios. La explotación, que implica ganar algo con los territorios adquiridos. Y el exterminio, con el que intentaremos sacar las unidades del resto de jugadores de la partida. Twilight Imperium es un buen ejemplo de un juego de 4X. Un abstracto suele ser un juego de mesa sin temática, con mecánicas muy simples de desarrollar, con toda la información a la vista desde el primer momento y sin elementos de suerte o aleatoriedad. El ajedrez es un buen ejemplo de juego abstracto. Se suele decir que un juego tiene mucho aire cuando el espacio de dentro de la caja no está bien aprovechado y sobra mucho espacio. Llamamos Ameritrash a un juego de mesa basado en el estilo americano. Esto significa que normalmente enfatizan en su temática y construyen sus personajes y narrativa de forma muy profunda. Generalmente cuentan con un nivel de suerte y azar bastante alto. Por ejemplo, el Mansiones de la Locura. El análisis parálisis es la lentitud a la hora de tomar decisiones por culpa de sobreanalizar las opciones. Suele ser un aspecto negativo de los jugadores, a casi nadie le gusta esperar a que le toque el turno para jugar. La simetría dentro de los juegos de mesa es cuando los jugadores tienen formas muy diferentes de realizar ciertas cosas en la partida. Puede haber asimetría en las condiciones de victoria, por ejemplo en Villainius, o puede haber asimetría en la forma de desarrollar la partida, como por ejemplo en Root. Cuando se habla del balance de un juego, se hace referencia al equilibrio del mismo como cómputo. Normalmente un juego está bien balanceado cuando optar por diferentes estrategias tiene las mismas posibilidades de victoria. Los juegos de bazas o de trick-taking son juegos de cartas en los que los jugadores van a ir jugándolas de forma ordenada, siguiendo normalmente un palo. Los valores de dichas cartas suelen determinar los ganadores y perdedores de cada ronda, que influirán en la obtención de puntos. Por ejemplo, Skull King es un juego de bazas. Cuando se habla de la BGG, se está haciendo referencia a la Board Game Geek, uno de los portales online de juegos de mesa más relevantes del mundo. Una Big Box de un juego suele ser una edición especial en la que podemos encontrar el juego base junto a varias o todas las expansiones metidas dentro de una misma caja. Un juego card driven, que se traduciría a algo así como guiado por cartas, es un juego de mesa que hace foco en las acciones de las cartas que los jugadores tienen en su mano para desarrollar la partida. Un ejemplo de esto sería el Twilight Struggle. Los CCG son los Collectible Card Games, juegos de cartas coleccionables. Por ejemplo, Magic the Gathering es un CCG, a la vez que un TCG, pero de esto hablaremos más adelante.
Un juego de colecciones o de set collector es un juego en el que los elementos del juego tienen un valor diferente en dependencia de si forman parte de ciertos grupos. Un ejemplo de juego que aplica esta mecánica, por ejemplo, es el Sushi Go. La colocación de trabajadores o worker placement es una mecánica de juego basada en la selección de acciones mediante el uso de una o varias fichas, normalmente meeples. Hay muchas formas de implementar esta mecánica, por orden de turno, con limitaciones, con bloqueo, con una activación a posteriori. Un ejemplo de este estilo de juegos sería el agrícola. La construcción de bolsa o backbuilding es una mecánica presente en juegos en los que los jugadores empezaremos la partida con una bolsa con elementos básicos y a medida que avance la partida iremos modificando, incrementando o sustrayendo elementos de la bolsa. Pocimas y Brebajes, por ejemplo, hace uso de esta mecánica. La construcción de motores o engine building es una mecánica a través de la cual los jugadores van a ir generando principalmente cadenas y mejoras de acciones que irán evolucionando con el avance de la partida. Splendor, por ejemplo, hace uso de esta mecánica. Un juego de mesa es cooperativo cuando la victoria o la derrota es compartida por todos los jugadores. Un ejemplo de cooperativo sería el Hanabi. Cuando hablamos del core de un juego, estamos hablando de su núcleo, es decir, podríamos hablar de sus mecánicas core, que serían sus mecánicas principales. O podríamos también hablar de la caja core del juego, que sería, normalmente, el juego base, sin expansiones. Destroquelar es quitar los sobrantes, normalmente de cartón, de los componentes de un juego. Un juego económico es un juego en el que la gestión de alguna divisa, que normalmente suele ser dinero, es una parte fundamental para el desarrollo de una partida. Un ejemplo de un juego económico sería el Brass. A veces también se dice que un juego es económico cuando es barato. El Brass es un gran juego económico, pero no es un juego precisamente barato. Se dice que un juego tiene efecto bola de nieve o snowball cuando durante el desarrollo de una partida, si un jugador va ganando, tiene mucha facilidad para seguir haciéndolo. La eliminación de jugadores es una mecánica que implica que los jugadores pueden ser sacados de la partida antes de terminar la misma y por lo tanto quedarse sin jugar un tiempo. Un ejemplo de esto sería el Hombres Lobo de Castro Negro. Un juego de ensalada de puntos o point salad es un juego que basa su puntuación final en factores diferentes. Un ejemplo de juego con ensalada de puntos sería el Trajano. Se denomina entreturno, normalmente al espacio de tiempo que hay entre que termina tu turno y empieza tu siguiente turno. Como podréis intuir, sí, los jugadores con AP incrementan el entreturno. Se denomina escalabilidad de un juego a la capacidad del mismo a funcionar bien con diferentes números de jugadores. Por tanto, si un juego escala bien de 2 a 4 jugadores, ese sería el rango ideal de jugadores al que jugarlo. Normalmente la escalabilidad de un juego es un término subjetivo. Essen es como los españoles denominamos comúnmente a la feria del Spiel, debido a que es la ciudad alemana donde se celebra. El Spiel es posiblemente la feria de juegos de mesa más grande de todo el mundo. El término Eurogame es bastante abstracto y se suele definir de muchas formas diferentes. En rasgos generales, cuando se habla de un Eurogame, se habla de un juego de mesa que, contrariamente a la Ameritrash, se centra mucho en su mecánica, intenta reducir los factores de azar y normalmente deja con menos importancia la temática. El Bonfire sería un buen ejemplo de Eurogame. Un Eurotrash sería un juego de mesa que mezcla componentes característicos tanto del Eurogame como del Ameritrash. Normalmente suelen ser juegos con un alto componente temático que se basa en mecánicas poco azarosas para desarrollarse. Un ejemplo de esto sería el Bloodborne. Cuando hablamos de un juego de mesa evergreen, estamos hablando de un juego que con el paso de los años sigue funcionando bien y presente en la mente de los jugones. Un ejemplo de juego evergreen sería el Virus. Decimos que un juego es de faroleo o bluffing cuando dicho juego tiene algún momento en la partida en la que los jugadores deberán mentir. Un ejemplo de juego de faroleo es el Sheriff de Nottingham. Cuando decimos que un juego es un Feld, nos referimos a que es un juego del autor de juegos de mesa, Stefan Feld. Un juego de fiesta o party es, como su propio nombre indica, un juego adecuado para sacar en momentos de fiesta. Suelen ser bastante azarosos y tener mecánicas muy sencillas que a veces implicarán la participación activa de los jugadores. Un ejemplo de juego party sería el Time's Up. Un juego filler se podría traducir como un juego de relleno. Son juegos de corta duración, normalmente de menos de 30 minutos. Hanami Koji es un filler, por ejemplo. Los juegos de Flip and Ride son una subcategoría del Roll and Ride, de los que os hablaré en breve. Son juegos basados en un sistema de selección de acciones en cartas, para a posteriori pintar sobre un papel en dependencia de la acción seleccionada. Un ejemplo de Flip and Ride sería el Welcome to.
Cuando un juego tiene un componente de forzar la suerte o push your luck, significa que los jugadores, a veces, deben decidir entre coger todo lo ganado hasta el momento o arriesgarlo todo para obtener mejores recompensas. Un ejemplo de esto sería el Port Royal. Decimos que un juego tiene un componente de gestión de dados cuando los jugadores pueden modificar sus valores con otros elementos del juego, como por ejemplo, acciones. Un ejemplo de un juego de gestión de dados sería el Role Player. Un juego de gestión de mano es un juego de cartas que recompensa a los jugadores por usar sus cartas de forma óptima. Casi todos los juegos de cartas podrían considerarse de gestión de mano. Gloomhaven es un juego de gestión de mano, por ejemplo. Se denomina grognard a un pureta de los juegos de mesa. Es una palabra que viene del francés, que Napoleón Bonaparte usaba para referirse a sus soldados, que más allá de ser los más experimentados, también eran los más quejicas. Se denomina hex a una loseta con forma hexagonal. En unos minutos os cuento lo que es una loseta. El inserto de un juego es un sistema de almacenaje, normalmente hecho de plástico, aunque los hay de otros materiales. Dicho sistema suele tener los tamaños y formas para los componentes del juego para poder guardarlo con facilidad. Hay empresas que se dedican a fabricar nuevos y mejores insertos para los juegos de mesa. Los juegos de iniciación o gateways son aquellos juegos de mesa que funcionan muy bien con personas que todavía no están muy metidas en la afición. Un buen ejemplo de juego de iniciación sería el Catán. Un jugador alfa es esa persona que, en juegos de mesa con situaciones cooperativas, intenta imponer sus ideas y planes a los del resto. Normalmente no es muy divertido jugar a juegos cooperativos con este tipo de personas. Kickstarter es una plataforma de micromecenazgo. Te dejo por aquí arriba un vídeo donde te explico sus virtudes, sus riesgos y cómo funciona al 100%. El kingmaking podríamos decir que es una situación en la que un jugador sin posibilidad de alzarse victorioso debe realizar una acción que facilite o perjudique a otros para ayudar a alguien a ganar. De ahí el término kingmaking, que se traduciría como convertir en rey. Un LCG o Living Card Game es una forma de vender un juego de cartas donde se elimina el azar de conseguir ciertas cartas en sistemas como los sobres. En un LCG, siempre que te compres una nueva entrega, conoces exactamente todas las cartas que vendrán en el pack. Por ejemplo, el Ashes. Un juego Legacy se caracteriza por ser un juego en el que se hacen cambios irreversibles que se mantienen a lo largo de las partidas, de las que, normalmente, hacen falta varias para completar el juego. Un ejemplo de esto sería el Pandemic Legacy. Las losetas son un componente que tienen algunos juegos de mesa, normalmente de cartón, para simular cosas, ya sea en forma de retales, terrenos, construcciones. El Mancala es una mecánica de juego mediante la que los jugadores cogen todas las fichas de un punto y las van soltando de una en una dirección, teniendo normalmente una mayor importancia la última que colocas. Five Tribes es un ejemplo de un juego de Mancala. En un juego de mayorías, varios jugadores suelen ocupar espacios y ganar recompensas basadas en su presencia en dicho espacio. Dichas mayorías pueden extrapolarse a otros mecanismos que no dependan de la presencia en un tablero. El Grande es, valga la redundancia, un gran juego de mayorías. Un juego de mazmorreo o un dungeon crawler es un juego, normalmente Ameritrash, en el que los jugadores deberán adentrarse y explorar una zona, normalmente una mazmorra, e ir lidiando con los desafíos que ésta le va presentando. Un ejemplo sería el Dungeon Light. Una mecánica de un juego de mesa es una forma de jugar definida con ciertas características de jugabilidad que hacen que un juego funcione. La construcción de mazos, por ejemplo, es una mecánica. Un meeple suele ser una pieza de madera que representa a una persona en un juego de mesa. Proviene del inglés, de la unión de my people, meeple. La palabra metajuego proviene de las siglas meta en inglés, que significan Most Efficient Tactic Available, que significa la táctica más eficiente disponible. Por tanto, el metajuego de un juego es la forma más eficiente de jugarlo. Por otro lado, el metajuego también puede hacer referencia a cosas externas que no tienen nada que ver con el juego en cuestión, pero que pueden alterar la partida, como por ejemplo usar el conocimiento de un suceso conocido por algunos de los jugadores para sacar una ventaja de ello en un juego de palabras. Un microjuego es un juego con muy pocos componentes. Love Letter, con tan solo 16 cartas y 10 tokens de puntuación, es un microjuego. Un juego de movimiento oculto es un juego en el que los jugadores tendrán formas de jugar asimétricas, ya que uno de los bandos suele moverse de forma oculta por el tablero de juego y el otro bando intenta adivinar dónde está. Un ejemplo sería el Sombras sobre Londres. Se denomina mulligan a la acción de mejorar nuestra mano inicial en un juego de cartas mediante robos adicionales, descartes, selecciones.
Hay muchas formas de hacer mulligan y el propio juego suele definirla dentro del manual. Los juegos de mesa narrativos son aquellos en los que la historia del juego tiene una alta relevancia. Un claro ejemplo sería Lands of Galzir. Un juego de patrones es un juego en el que los jugadores deberemos colocar piezas de la mejor forma posible para optimizar sus posiciones y ganar el máximo de recompensa posible con dicha colocación. Cálico es, por ejemplo, un juego de patrones. Cuando se habla del peso de un juego, normalmente se está hablando de la dureza de ese juego, la dificultad que tiene. Suele ser un valor comprendido entre 1 y 5, siendo 1 un juego extremadamente fácil de jugar y 5 un juego extremadamente complejo. Cuando decimos que un juego es un Pfister, nos referimos a que es un juego del autor de juegos de mesa, Alexander Pfister. Un print and play es un juego de mesa que puedes imprimir y jugar. Normalmente necesitarás algún componente adicional, como lápices y dados. Un juego de programación de acciones se fundamenta en que los jugadores, de forma simultánea, seleccionarán acciones que desean realizar y posteriormente las revelarán y ejecutarán por orden. Por ejemplo, Mech vs Minions usa esta mecánica. Un prototipo de un juego es una versión temprana que intenta replicar la versión final del juego con ciertas carencias, normalmente en el diseño y la producción. Son útiles para poder probar y testear los juegos antes de lanzarlos al mercado. El puteo o take that hace referencia a la posibilidad, dentro de un juego de mesa, de fastidiar al resto de jugadores. The Island es un juego con una alta carga de puteo. Un juego tipo puzzle es aquel que tiene un componente rompecabezas en el desarrollo de sus mecánicas. Por ejemplo, Pipeline sería un juego tipo puzzle. Decimos que un juego es PvP cuando en el juego hay un enfrentamiento entre los jugadores. Por ejemplo, un Matchet es un juego PvP. Cuando decimos que algo es random dentro de un juego, nos referimos a que es algo aleatorio. Por ejemplo, tras tirar un dado de 6, sacar un 4 es algo random. La recogida y entrega, o pick up and deliver, es una mecánica basada en que los jugadores deben recoger algo de un punto, llevarlo a otro punto y soltarlo. La Isla Prohibida sería un ejemplo de recogida y entrega. Una reedición de un juego es una reimpresión con cambios sustanciales en el juego, ya sean su contenido, arte, diseño, reglamento, etc. Por otro lado, una reimpresión de un juego implica volver a imprimirlo sin ningún cambio frente a su última versión. La rejugabilidad de un juego es una característica que ofrece la posibilidad de jugar muchas partidas a dicho juego sin que pierda el interés o la diversión en gran medida. Por ejemplo, un juego narrativo no suele ser muy rejugable, ya que la historia ya la conoces y no tendría mucho interés volver a repetirla. RNG son las siglas de Random Number Generator y está ligado a la cantidad de azar que tiene un juego. Si un juego tiene mucho RNG, significa que el componente aleatorio del juego es alto. Los juegos de roles ocultos son aquellos en los que los jugadores tendrán que interpretar a personajes con personales y objetivos diferentes, sin revelar normalmente su identidad. Un ejemplo de juego de roles ocultos pues sería La Resistencia. Un juego roll and write es un juego en el que los jugadores tendrán un papel en el que marcarán con un bolígrafo los resultados obtenidos mediante, normalmente, la selección de unos dados. Un ejemplo de roll and write es el Rolling Ranch. Decimos que un juego tiene rondel cuando las acciones disponibles de los jugadores están representadas en diferentes puntos de un círculo. Los jugadores podrán moverse por dicho círculo y en dependencia de dónde caigan, activarán una u otra acción. No necesariamente debe tener forma circular, como por ejemplo en Great Western Trail, que es un ejemplo de juego con rondel. Normalmente se dice que un juego está roto cuando hay algo que no funciona como debería. Por ejemplo, puede que una mecánica esté rota porque no tenga sentido hacerla, o que hay una forma de jugar que esté rota porque sea la más óptima y se gane usándola con más frecuencia. Los juegos sandbox son aquellos que te ofrecen una gran cantidad de opciones y libertad a la hora de jugar y enfrentarte al juego. Por ejemplo, Western Legends, un juego donde puedes ser forajido, sheriff, jugar a los dados, llevar carros, robar en un banco, luchar, criar vacas, ir a por oro. Pues sería un buen ejemplo de sandbox. La selección o draft es una mecánica de juego mediante la cual los jugadores distribuiremos y seleccionaremos ciertos componentes del juego de una forma ordenada. Seven Wonders es un claro ejemplo de juego de selección. Un juego semicooperativo es aquel en el que los jugadores colaboran y compiten durante el transcurso de la partida mientras intentan cumplir algún objetivo en común. En dichos juegos puede no ganar nadie o ganar uno o más jugadores. Si en el juego se coopera, pero siempre hay un único ganador, no es un juego semicooperativo. Es un juego competitivo con negociación.
Por ejemplo, Legendary Marvel es un juego semicooperativo. El setup de un juego de mesa son los pasos que hay que seguir para preparar la partida. Los juegos de simulación son aquellos que intentan acercar la experiencia de la temática y los eventos del juego de una forma lo más fiel posible. Por ejemplo, This War of Mine sería un ejemplo de juego de simulación. La sobreproducción de un juego suele ser un término despectivo para referirse a una producción un tanto desmesurada. Por otro lado, se usa el término superproducción para referirse a una producción también desmesurada, pero de una forma mucho más afectiva. Decimos que un juego es un solitario multijugador cuando no existe interacción entre los jugadores o es ínfima. Por ejemplo, Trek 12 es un solitario multijugador. Spiel des Jahres es uno de los premios que se les otorga a los juegos de mesa con más renombre de la actualidad. Sería el premio al juego del año. Los juegos de subastas normalmente requieren que los jugadores hagan pujas de forma ordenada por ciertos elementos o beneficios a largo plazo, ya sean puntos de victoria, mejoras o nuevas acciones. Modern Art sería un ejemplo de un juego de subastas. Decimos que un juego de mesa tiene un tablero modular cuando dicho tablero puede ser modificado dependiendo de las disposiciones iniciales diferentes. Por ejemplo, el Dorado tiene un tablero modular. Las tácticas de un juego de mesa son las acciones que vamos a realizar a corto plazo para cumplir nuestra estrategia a largo plazo. Entonces podríamos decir que un juego estratégico es un juego largo donde intentaremos plantear las posibilidades a futuro. Y un juego táctico es aquel en el que durante la partida cambiaremos constantemente de planes teniendo en cuenta lo que suceda. TCG son las siglas de Trading Card Game, que significa juego de cartas intercambiable. Sería lo contrario a LCG, ya que en un Trading Card Game lo interesante es poder intercambiar cartas con otros jugadores. Por lo tanto, su proceso de venta debe estar ligado al azar en la obtención de dichas cartas. Pokémon sería un Trading Card Game. Decimos que un juego tiene la temática pegada cuando las mecánicas del juego y el tema están diseñadas sin tenerse en cuenta entre ellas. Normalmente un juego con la temática pegada podría estar tematizado de muchas formas diferentes y funcionar igual de bien. Un juego es de tenencia de acciones o de stockholding cuando en dicho juego hay una serie de elementos, como compañías o naciones, en las que se puede invertir de forma individual para ganar privilegios o beneficios. Mombasa es un juego de tenencia de acciones. El testeo de un juego es un conjunto de pruebas y partidas que se realizan durante la fase de prototipo para intentar mejorar sus mecánicas y jugabilidad. Decimos que un juego es a tiempo real cuando no existen turnos en el juego. Los jugadores intentan jugar lo más rápido posible para intentar completar el juego o la fase del juego con la mayor celeridad. Galaxy Tracker es un ejemplo de juego a tiempo real. Tiradados es un concepto que se suele usar despectivamente para referirse a los juegos que se sirven mucho del azar de los dados para resolver sus objetivos. Llamamos tokens a las fichas de un juego. Es un término que hemos adoptado del inglés. Tradumaquetar un juego es un proceso mediante el que se traduce una copia de un juego usando elementos principalmente impresos. Cuando decimos que un juego es un V, nos referimos a que es un juego del autor de juegos de mesa, V. Rosenberg. Un wargame es un juego de mesa que intenta simular eventos militares históricos. Dichos eventos pueden estar ubicados en una amplia variedad de líneas temporales, incluidas las futuras. La gran mayoría están diseñados para 2 jugadores, y un ejemplo de wargame sería la Guerra del Anillo. Los juegos con mecánica yo corto tú eliges o I could you choose son juegos en los que un jugador dividirá un conjunto de recursos en grupos diferentes y el resto de jugadores serán los que seleccionarán con cuáles se quedan. Tusimusi es un ejemplo de esta mecánica. Y con esto ya hemos llegado al final del vídeo, 100 palabras entre las que espero haberos descubierto alguna nueva y haberos ayudado a comprender un poco mejor algunas de nuestras charlas en las que inconscientemente pues metemos términos que no son familiares para todo el mundo. Yo por mi parte me despido ya. Espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Que vaya bien! ¡Chao!